Alaska es un lugar donde el sol puede brillar en medio de la noche, pero también desaparecer del horizonte durante meses. Es un territorio de hielo de más de 1.5 millones de kilómetros cuadrados, donde la vida no solo existe, sino que debe ser conquistada cada segundo. Aquí, la naturaleza actúa como juez y verdugo, donde la frontera entre la vida y la muerte es tan delgada como una hoja de pino. Sin embargo, en medio de este silencio letal, una orquesta de vida está siendo interpretada. Una red secreta conecta al depredador con su presa, el cielo con la tierra y la muerte con el renacimiento. ¿Dónde comienza la historia de la vida en Alaska? No en la tierra firme, sino en las profundidades del Océano Pacífico. Cuando el hielo de los ríos de Alaska comienza a derretirse y rompe el silencio de la primavera, un llamado ancestral resuena bajo las olas. Millones de salmones reciben una señal misteriosa grabada en su ADN que les indica que ha llegado el momento de regresar a casa. Su viaje de regreso es una migración épica que separa a los fuertes de los que perecerán. Estos salmones nadan miles de kilómetros a través del vasto océano para regresar a la misma desembocadura de agua dulce donde nacieron años atrás. ¿Cómo encuentran el camino? Leen el campo magnético de la Tierra y utilizan su agudo sentido del olfato para detectar el aroma del agua donde nacieron. Pero adentrarse en el agua dulce es el principio del fin. En cuanto el salmón toca las aguas del río, su sistema digestivo deja de funcionar. Nunca volverán a comer. A partir de ese momento, queman todas sus reservas de grasa corporal para un solo propósito: nadar contra la corriente, saltar cascadas y alcanzar los tramos superiores para desovar. Físicamente, se transforman en monstruos de río. Su cuerpo plateado se vuelve de un rojo intenso, sus mandíbulas se curvan de forma amenazante y luchan contra las corrientes heladas que golpean sus cuerpos contra las rocas. Pero es precisamente esta lucha la que hace girar la rueda de la vida en Alaska. Estos salmones no son simplemente un banco de peces, son cápsulas de nutrientes que transportan la riqueza del océano directamente al corazón del continente. En los tramos altos de los ríos, las cascadas rugientes se convierten en un desafío monumental. Y es allí, sobre las rocas resbaladizas, donde el oso pardo de Alaska ha estado esperando su llegada. ¿Por qué los osos dependen tanto del salmón? La primavera es dura para ellos. Acaban de despertar de una larga hibernación, habiendo perdido casi un tercio de su peso corporal. Salen de sus guaridas con el estómago vacío y un hambre voraz. Si no acumulan suficiente grasa antes de que caiga la primera nevada, no sobrevivirán al próximo invierno. Así, los osos compiten contra un tiempo implacable que no admite demoras. Cuando millones de salmones comienzan a saltar las cascadas, las orillas de los ríos se convierten en los comedores más concurridos del mundo. Los osos gigantes se colocan en los bordes de los rápidos, atrapando a los salmones que saltan en el aire con sus poderosas mandíbulas. Curiosamente, durante el pico de la migración, cuando el salmón es abundante, los osos se vuelven extremadamente selectivos. Actúan como críticos gastronómicos. No se comen el pescado entero, solo arrancan las partes ricas en grasas omega 3, la piel, el cerebro y los huevos. El resto lo desechan. Estos restos de pescado pueden parecer un desperdicio, pero en Alaska nada se desperdicia. ¿Quién se beneficia de los restos de los osos? En lo alto de los árboles, las emblemáticas águilas calvas observan la actividad. Cientos de ellas se lanzan en picado para atrapar los restos de carne dejados por los osos. En las orillas, los zorros, las gaviotas e incluso los insectos más pequeños se unen al festín. El cuerpo del salmón alimenta directamente a docenas de especies. Pero el verdadero milagro ocurre donde el ojo no puede ver, bajo la tierra. Cuando los osos arrastran el salmón al bosque para comer tranquilamente, o cuando los cadáveres se descomponen en las orillas, estos restos son absorbidos por el suelo. El salmón es una criatura del océano, y sus cuerpos son ricos en nitrógeno 15, fósforo y carbono provenientes del mar. Estos cadáveres se descomponen
y se convierten en un fertilizante de alto poder para los bosques boreales de Alaska. Los científicos han analizado los anillos de los árboles en los bosques costeros de Alaska y han descubierto que hasta el 70% del nitrógeno presente en los árboles gigantes y los arbustos de bayas proviene del océano. Eso significa que los enormes árboles que sombrean los bosques de Alaska están literalmente hechos de salmón. Estos bosques fértiles producen abundantes bayas, y los osos se convierten en consumidores de estas bayas para aumentar sus reservas de carbohidratos antes de la hibernación. Este es un ciclo poético de sacrificio. El salmón muere para dar vida al bosque, el bosque alimenta al oso, y el oso lleva el salmón al bosque, un círculo de vida perfectamente cerrado. Ahora alejémonos de los ríos hacia la vasta extensión de la tundra y las praderas. Aquí, la hierba y la vegetación joven crecen con fuerza, alimentando a grandes manadas de herbívoros como el caribú y el alce. Los caribúes de Alaska se mueven en manadas de decenas de miles. Son máquinas de pastoreo. Si se les dejara sin control, estas manadas devorarían cada brote joven, cada hoja de sauce y cada álamo que intenta crecer. Si eso ocurriera, la tierra quedaría desnuda y el ecosistema colapsaría. Pero la naturaleza tiene su propia manera de evitar ese colapso. Tras las sombras de los árboles y las colinas nevadas, un par de ojos amarillos observan. Son los lobos grises. Durante siglos, los lobos han sido retratados como villanos despiadados en los cuentos, pero en la realidad del ecosistema de Alaska son héroes no celebrados. Cazan en manada, persiguiendo caribúes a través de la tundra. Todo esto puede parecer brutal. Los lobos se enfocan en los individuos débiles, viejos o enfermos. Pero esta es la primera ley de la naturaleza, asegurar que solo los mejores genes sobrevivan en el caribú, evitando al mismo tiempo una explosión poblacional que destruiría la vegetación. Sin embargo, el papel del lobo va mucho más allá de matar. Su presencia crea lo que los biólogos llaman la ecología del miedo. Debido a que saben que los lobos acechan, las manadas de ciervos y caribúes no se atreven a permanecer mucho tiempo en un mismo lugar, especialmente en valles o orillas de ríos donde serían fáciles de emboscar. Se mantienen en movimiento, y al hacerlo, los brotes de sauce y álamo en los valles tienen la oportunidad de crecer altos, sin ser pastados hasta el suelo. ¿Qué sucede cuando los sauces crecen gracias a los lobos? Un bosque de arbustos densos atrae a las aves migratorias que viajan desde América del Sur para llegar a Alaska en verano. Las aves cantoras anidan en estas ramas seguras. Los insectos se reproducen entre las hojas, proporcionando proteína fresca a los polluelos recién nacidos. Esto significa que sin los lobos, los ciervos devorarían estos arbustos y las aves perderían su hogar natural. Pero no solo eso. La abundancia de ramas de sauce atrae la atención de un gran ingeniero de la naturaleza, el castor, el arquitecto constructor de represas. Talan los árboles pequeños para construir sus diques en los ríos. Las represas de los castores ralentizan el caudal de los ríos, creando estanques de agua tranquila y fresca. Y curiosamente, estos estanques tranquilos son esenciales para los alevines de salmón que acaban de eclosionar. Necesitan aguas tranquilas para crecer y protegerse antes de emprender su largo viaje hacia el océano. Así que observa cómo todo está conectado de forma dramática y fascinante. La presencia del lobo cazando ciervos asegura que los pequeños salmones tengan un lugar seguro para vivir. La naturaleza no funciona en línea recta, baila como una telaraña donde cada hilo está entrelazado con los demás.
Mientras tanto, en lo alto, sobre los sauces, donde el aire se vuelve tenue y el viento corta como un cuchillo, habita una vida que se niega a descender a tierra firme. Este es el dominio del carnero de Dal, una criatura de cuernos curvados y un pelaje blanco como la nieve. El carnero de Dal no puede correr tan rápido como para escapar de los lobos, ni es rival para un oso gigante, pero tienen una estrategia de supervivencia única. Habitan donde ningún depredador se atreve a seguirlos. Son escaladores expertos de acantilados. Sus pezuñas tienen un diseño muy especial, una parte exterior dura para clavarse en el hielo y una parte interior suave y esponjosa para aferrarse a las rocas casi verticales. Se alimentan de musgo y pequeñas plantas alpinas que crecen en las grietas de las rocas. Los carneros de Dal son testigos silenciosos del ciclo de vida y muerte que ocurre bajo sus pies, pero también compiten contra el tiempo. En estas tierras altas, el verano es mucho más corto, por lo que deben acumular grasa rápidamente. Porque cuando llegue el invierno, estas montañas se convertirán en una zona helada y mortal. Por eso las crías aprenden a escalar en cuestión de días desde que nacen, porque de vez en cuando un águila real gigante se lanza desde el cielo, intentando derribar a un cordero de los acantilados para convertirlo en su presa. El ciclo del verano en Alaska es como un espectáculo de fuegos artificiales, hermoso, brillante, festivo, pero de duración muy breve. Cuando agosto llega a su fin, las hojas comienzan a tornarse doradas y rojas. El viento trae un aroma diferente y la tundra se transforma en una alfombra de cobre. Esto marca el inicio de la recta final de la carrera y un pánico estructurado se apodera de toda la tierra. En los ríos, los últimos salmones adultos han desovado y sus cuerpos en descomposición yacen esparcidos en las orillas. Su misión ha terminado. Sus huevos descansan seguros bajo la grava, esperando la próxima primavera para eclosionar y comenzar de nuevo todo el ciclo. Mientras tanto, los osos pardos trabajan horas extra, comiendo hasta 20 horas al día. Excavan raíces, devoran las últimas bayas y barren todos los cadáveres. Si no logran acumular una capa de grasa de varios centímetros, morirán congelados dentro de sus guaridas mientras duermen. Los millones de aves que criaron a sus polluelos gracias a los árboles protegidos por los lobos ahora se congregan en el cielo. Forman enormes formaciones en V y emprenden su viaje de miles de kilómetros hacia el sur, abandonando esta tierra helada. Y entonces cae el silencio. Las primeras nevadas comienzan a cubrir las huellas de los osos, los cadáveres de los peces y las praderas donde los caribúes buscaban alimento. La temperatura desciende drásticamente, muy por debajo del punto de congelación. La larga noche toma el relevo del sol. Y en esta fase, Alaska vuelve a dormir bajo su manto blanco, frío y brutal. Pero mientras el oso pardo duerme profundamente en su guarida, con una gruesa capa de grasa quemándose lentamente, hay otra criatura que lleva la estrategia de supervivencia a un nivel mucho más extremo, casi incomprensible. Bajo las capas de hojas muertas y la nieve congelada, se encuentra una rana de bosque. En pleno invierno, esta rana no solo duerme, sino que literalmente se congela hasta convertirse en un bloque de hielo. Su corazón deja de latir, sus pulmones dejan de respirar y su sangre deja de fluir. Si alguien encontrara a esta rana y golpeara su cuerpo, sonaría como una piedra. Sin embargo, la rana de bosque está equipada con una maravilla de la biología molecular. Justo antes de que la temperatura helada penetre su piel, su hígado produce una cantidad masiva de glucosa que bombea a todas las células de su cuerpo. Esta glucosa concentrada actúa como un anticongelante natural. Se permite que el hielo se forme fuera de las células y en las cavidades corporales, pero las células vitales permanecen intactas, sin ser perforadas por los cristales de hielo.
Permanece en muerte aparente durante meses, esperando el abrazo cálido del sol primaveral para descongelar el hielo en su cuerpo y reanudar los latidos de su corazón. Mientras tanto, en la tundra más abierta, la ardilla terrestre del Ártico realiza una magia similar. Reduce la temperatura de su núcleo corporal por debajo del punto de congelación del agua sin congelarse. Este fenómeno se llama sobreenfriamiento. Su cerebro prácticamente entra en muerte aparente, y esta es la forma de adaptación más extrema del planeta. Una prueba de que, para sobrevivir en Alaska, a veces los animales deben atreverse a imitar a la muerte. Para los caribúes, los lobos y los carneros que no hibernan, esta es la verdadera prueba de supervivencia contra las tormentas de nieve y los vientos que calan los huesos. Escarbarán el musgo bajo la nieve espesa, mientras los lobos los seguirán como fantasmas invernales. Un ciclo de vida grandioso se ha completado, pero está listo para repetirse una vez más. La naturaleza de Alaska no conoce la piedad, pero en su crueldad reside una eficiencia y un equilibrio perfecto. Cada muerte da nueva vida, cada cacería fertiliza la tierra y cada sacrificio construye un mundo mejor. En Alaska, la muerte nunca es un final, es un comienzo disfrazado. El salmón que agoniza en las piedras se convierte en el árbol que crece hacia el cielo. El árbol que el castor derriba se convierte en el refugio del alevín que un día volverá al mar. El lobo que acecha en la nieve no es un villano, sino el guardián que asegura que el sauce crezca, que el ave cante, que el bosque respire. Y bajo el hielo, la pequeña rana que se atreve a congelarse para renacer nos enseña la lección más profunda de todas, que a veces, para sobrevivir, hay que parecer muerto y esperar. Este es el verdadero milagro de Alaska, un lugar donde nada se desperdicia, donde todo se transforma, donde la brutalidad del invierno no es un castigo, sino el latido que mantiene vivo el círculo más perfecto de la Tierra. En Atlas Salvaje hemos sido testigos de este prodigio, y al cerrar este capítulo nos llevamos una certeza. Proteger este equilibrio no es un acto de bondad hacia la naturaleza, sino un acto de inteligencia hacia nosotros mismos. Porque cuando el último salmón deje de nadar, cuando el último lobo deje de aullar, cuando la última rana ya no despierte de su sueño de hielo, no será Alaska quien muera. Seremos nosotros quienes habremos perdido un pedazo de nuestro propio corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje. La próxima expedición aguarda, allá donde la tierra y el hielo se abrazan en silencio. Suscríbete a Atlas Salvaje y activa la campanita para seguir explorando los rincones más asombrosos de nuestro planeta.